Pues muy buenas tardes. Nos reunimos en lo que denominamos la 9ª sesión telemática especial de temas coyunturales o de temas de urgencia y de presente que hacemos paralelamente a los primeros lunes de cada mes, que son temas propios de cada una de las especialidades de los distintos miembros de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Y en estos temas especial estamos tratando de la crisis de Ucrania. Y hoy tenemos a don Manuel Medina, que como ya sabéis de ocasiones anteriores, él es catedrático de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, y a los efectos de lo que hoy nos trata, además de esta cuestión, pues que ha sido durante 30 años eurodiputado. En consecuencia, pues todos estos temas pues son para él un conocimiento infraestructural extraordinario, y sobre él pues ir colocando las piezas o las variaciones de los fenómenos que se nos van produciendo. Y en estos momentos pues tema capital es la guerra de Ucrania. Por tanto, el tema que ha elegido es efectos de la guerra de Ucrania sobre la situación global. Así que cuando quieras, Manolo, tienes la palabra. Bueno, la situación global está marcada por el llamado sistema de las superpotencias. Hay 3 superpotencias: Estados Unidos, Rusia y China. El sistema ha cambiado un poco porque al principio eran solamente 2, que eran Rusia y Estados Unidos. Apareció China como tercera superpotencia y el sistema se basó en lo que eran los acuerdos de Yalta y Potsdam de 1945, en virtud de los cuales en un principio Estados Unidos, Inglaterra y Rusia iban a formar el triunvirato que iba a dominar los asuntos mundiales, pero Inglaterra entró en un periodo de declive, o si ustedes quieren, de renuncia, con lo cual al final quedaron solo 2 superpotencias, que serían Estados Unidos y la Unión Soviética. A partir de, bueno, durante todo el periodo posterior, fue un equilibrio, si ustedes quieren, perfecto, en el sentido de que había 2 superpotencias casi iguales, compensando unas cosas con las otras, dotadas en un momento determinado de armas nucleares las 2, con lo cual se mantuvo el equilibrio mundial sobre la base del llamado el equilibrio atómico, el equilibrio nuclear, o el equilibrio de la destrucción mutua asegurada. Cualquier movimiento en falso por cualquiera de las 2 superpotencias va a dar lugar a una guerra termonuclear. A partir de la guerra de Corea, en el año 1950, aparece China como tercera superpotencia, que poco a poco se va consolidando, va aumentando su potencia económica y militar, y hoy damos realidad que son 3 superpotencias. Pero en el año 1989, la Unión Soviética entra en una fase de desintegración. Primero con la caída del muro de Berlín en 1989 y segundo con el acuerdo de Bielorrusia, o el Tratado de Bielorrusia, entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia, que eran 3 estados independientes, aunque vinculados a la Unión Soviética, que deciden declarar la disolución de la Unión Soviética. Las 15 repúblicas socialistas soviéticas se constituirían en estados independientes y formarían una confederación que sería la Federación de Estados Independientes, o la Comunidad de Estados Independientes. A la hora de la verdad, pues esto no funcionó, porque la Comunidad de Estados Independientes nunca llegó a funcionar. Solamente dentro de la Comunidad de Estados Independientes algunos estados mantuvieron relaciones especiales, pero se produjo un retroceso de Rusia, que pasó de ser una superpotencia mundial a una especie de potencia regional con una esfera de acción muy limitada, concretamente en Europa Oriental y en el Oriente Medio. Curiosamente, los países de la Unión Europea Occidental y la Comunidad Europea trató de mantener o reforzar el papel de Rusia después de la caída del muro de Berlín y después de los acuerdos de Bielorrusia, reconociéndoles una especie de zona de influencia, pero los países de la Europa Oriental no querían ni oír hablar de cualquier tipo de acuerdo que le diera a Rusia una posición de preeminencia en esta zona, sobre todo las 3 repúblicas exsoviéticas, Estonia, Letonia y Lituania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia. En realidad estaban todos de acuerdo en que querían entrar en la Unión Europea, querían entrar en la OTAN, pero no querían saber nada de Rusia.
o de la Unión Soviética, y su heredero, que era el Estado, la Federación Rusa. En el año 1997, Javier Solana, como secretario general de la OTAN, firmó un acuerdo con Primakov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, en virtud del cual acordaron neutralizar Ucrania. Ucrania, que era un estado independiente, tenía en su territorio, por un lado, la flota rusa del Mar Negro, estacionada en Sebastopol, que formaba parte de Ucrania, y por otro lado, un arsenal nuclear de primera magnitud, colocada por la antigua soviética al objeto de disuadir a los países occidentales de un ataque contra Rusia. Y tanto Rusia como los países de la OTAN les pareció bien. Ucrania se constituía una especie de estado neutral, y en ese estado neutral pues no habría conflicto, una especie de, diríamos, colchón o zona intermedia entre la Alianza Atlántica y Rusia. Pero a partir de los años 90 se empezaron a producir cambios porque Ucrania, contaminada, diríamos, por los países de la Europa Oriental, tampoco quería saber nada de Rusia. Y sobre todo a partir del momento en el que Putin es elegido primer ministro, nombrado primer ministro de Rusia, y Putin empezó a partir de ahí una política de agresión a los países. Empezó por el primer éxito de Putin fue la destrucción de la República Chechena, concretamente de su capital, Grozny, que fue destruida manzana a manzana, calle a calle, ciudadano por ciudadano. El éxito de Putin fue tal que se consolidó como líder de la nueva República Federal Rusa y pasó a ser de primer ministro a presidente de la República y prácticamente dictador con plenos poderes. A partir del año 2005 ya realmente se va diseñando una política de Putin de reconstrucción del antiguo imperio ruso, pidiendo la reincorporación de las antiguas repúblicas soviéticas y empezando, por ejemplo, con una crisis con Estonia. Estonia había realizado un acto que Rusia entendió por una provocación del centro de Tallinn, el monumento al fundador ruso, y Rusia contestó por una guerra cibernética contra el Estado estonio. En 2008 se produjo un ataque de Georgia a los territorios de Osetia del Sur y Abjasia, que teóricamente formaban parte de Georgia, pero que se habían realmente unido a la Federación Rusa. Rusia contestó, consiguió expulsar a los georgianos del territorio de Abjasia y además penetró en territorio georgiano. Y solamente con la intervención de Francia, Sarkozy en aquel momento, y de la Unión Europea, se consiguió que la guerra quedara en tablas, que los georgianos se retiraron y que Rusia mantuviera su frontera. Pero a partir de ahí está claro que ya Putin tenía una concepción muy propia, que era la reconstrucción del Estado ruso como antiguo, como superpotencia, recuperando las posiciones que había tenido el Imperio Ruso anterior y la Unión Soviética. Concretamente, en el año 2007 se dio una intervención de Putin en la conferencia de Múnich de seguridad y desarme, en el que dijo que, bueno, que realmente lo de Ucrania no tenía sentido ninguno. Que Ucrania era el origen del Estado ruso y que el Estado ruso tenía derecho a recuperar la totalidad de ese territorio. Pero esto estaba en disonancia. Hay que tener en cuenta que en aquel momento la mitad de la población de Ucrania era ruso parlante y la otra mitad ucraniano parlante, polacos y lo que sea, una serie de nacionalidades. Y en ese momento parecía que la cosa se decantaba a favor del mantenimiento de una relación especial con Rusia. O sea, la República Ucraniana sería una excepción en la Europa Oriental en cuanto que, a pesar de tener un régimen democrático, iba a estar unida a Rusia. Pero esto se vino abajo cuando el gobierno de Ucrania consiguió un acuerdo comercial con la Unión Soviética, un acuerdo de asociación, que suponía que se romperían los vínculos comerciales entre Ucrania y Rusia. Y a partir de ahí se abrió una crisis que todavía tenemos en este momento. La reacción de Rusia a la creación o al acuerdo o al propuesto de acuerdo fue que el gobierno entonces vigente, el gobierno entonces de Kiev, presidido por Yanukovych, que era el dirigente del Partido de las Regiones prorruso, decidió cancelar el acuerdo con la Unión Europea. Y en ese momento se produjo una contrarrevolución por parte, diríamos, de los nacionalistas ucranianos, europeizados, contaminados por los ideales democráticos de la Europa Oriental, y siguen adelante con el tema, lo cual da lugar a que en el año
a partir del año 2008, se desata una crisis que en el año 2014 se consuma con la ocupación por parte de Rusia de la República, la península de Crimea y de parte de la región del Donbass, donde había población, una mayoría de población rusa. En 2014, por tanto, la actual guerra realmente no comenzó en febrero de 2022, empezó en 2014. Y desde entonces, la República Ucraniana se enfrenta militarmente con Rusia en el territorio del Donbass, concretamente las provincias de Lugansk y Donetsk. Es una guerra permanente que llevamos ya 8 años con ella. Tras la invasión por parte de Rusia de Ucrania, bueno, la guerra ha llevado como 2 fases. Una primera fase en la que Rusia va a por todas, se ocupa el norte de Ucrania, concretamente la región central, la capital, los alrededores de la capital, de Kiev, y la segunda ciudad del país, Kharkov. Curiosamente entraron a través del campo contaminado de Chernobyl, una invasión masiva con cientos de tanques, miles de aviones, etc. Y curiosamente, los ucranianos, en vez de huir, con Zelensky a la cabeza, que era un cómico, se enfrentan y derrotan al ejército ruso. O sea, la batalla de Kiev ha sido una derrota de un ejército de una superpotencia a manos de una pequeña potencia con alguna ayuda militar recibida de los países de la OTAN. Los rusos se retiran de Kiev, se retiran de Kharkov y se concentran en una nueva operación que sería consolidar la República de Crimea y las relaciones entre la República de Crimea y el resto de Rusia a través de Mariupol, de la zona del mar de Azov, y al mismo tiempo lanzar una nueva ofensiva a partir del este de Ucrania, lo que se llama el Donbass, de las provincias de Lugansk y Donetsk. Y los últimos 4 meses, bueno, después de la primera etapa, de los últimos 2 o 3 meses, el ejército ruso se ha concentrado en esas 2 zonas. Pero también ahí Ucrania ha respondido. Y además se ha producido un fenómeno que Rusia no esperaba. Rusia creía que la Unión Europea y la OTAN y los Estados Unidos cederían ante la presión militar, que ocuparían Ucrania en muy poco tiempo, y se han encontrado con que la Unión Europea y los países de la OTAN se han sentido amenazados por el ataque de Putin, que ha sido brutal, con la destrucción de ciudades según el sistema de Grozny y demás, y ha obligado a la opinión pública europea, la opinión pública europea está obligando a sus gobiernos a ayudar militarmente a Ucrania, aunque con la peculiaridad de que al no ser Ucrania miembro de la OTAN, la Unión Europea no puede como tal, o la OTAN ni la Unión Europea, pueden como tal intervenir en el territorio ucraniano. Tienen que darle ayuda desde fuera, no pueden ni siquiera atacar el territorio ruso, porque además Putin ha amenazado con el despliegue de armas, con la utilización de armas nucleares en el caso de que haya un ataque de las fuerzas de la OTAN sobre el territorio de Rusia. Según los cálculos, si hubiera una guerra termonuclear entre la OTAN y Rusia, en 20 minutos morirían algo así como 700 millones de personas. O sea que la situación es mucho más grave de lo que puede parecer a primera vista. Lo cual lleva a los países de la OTAN y de la Unión Europea a haber una guerra limitada, en virtud de la cual ayudan a la República Ucraniana a defenderse, pero no mandan tropas a Ucrania ni hacen ningún ataque contra el territorio ruso. Además, le prohíben a la República de Ucrania que utilice las armas que les dan para atacar el territorio ruso, para no dar lugar a una reacción rusa que podía ser el desencadenante de la Tercera Guerra Mundial con caracteres nucleares. En este momento, los expertos de la OTAN, militares y demás, dicen que estamos ante una guerra larga, una guerra de desgaste, en la que pues, los rusos pueden gastar miles de hombres y toneladas de municiones para ocupar unos pocos metros cuadrados del este de Ucrania, mientras que al mismo tiempo se refuerzan las defensas de Ucrania. Concretamente, por ejemplo, aunque Rusia ha ocupado, la flota rusa está en el Mar Negro y el Mar de Azov, la flota rusa no se puede acercar a las proximidades de Ucrania porque los sistemas de defensa antimisiles ucranianos pueden destruir cualquier nave rusa en cualquier momento. Concretamente, el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, el Mosca, fue hundido. Hay 3 o 4 buques rusos más que han sido hundidos y además con el tema de localización de los mandos a través del teléfono móvil, a los ucranianos han matado a 12 generales rusos. Los muertos no se saben, pero los ucranianos hablan de 30.000 soldados rusos muertos, lo cual es posible
entre otras cosas porque al entrar Rusia a través de Chernobyl, que es el sitio más contaminado nuclearmente del mundo, es posible que muchos soldados rusos hayan muerto simplemente de contaminación nuclear. En este momento no sabemos exactamente cuál es la situación. Rusia está, digamos, los países de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica han impuesto unas sanciones a Rusia, que en este momento han convertido a Rusia en una especie de estado paria, relegado a un lugar secundario, mientras que ni siquiera su mejor aliado, que es China, se compromete con Rusia a defenderlo. La situación actual, por tanto, es de una superioridad militar rusa sobre el terreno, contrarrestada por una capacidad enorme de resistencia de los ucranianos, una altísima moral y con el apoyo de los países occidentales. En cualquier momento, podría cambiar la situación. Pudiera ocurrir que se infligiera una nueva derrota al ejército ruso, que se fuera obligado a retirarse del Donbass, o que el ejército ucraniano fuera derrotado por el ejército ruso y Rusia ocupara toda Ucrania, con un problema añadido, y es que uno de los objetivos de Rusia es ocupar una zona de Moldavia, que es la República de Transnistria, que es Rusia, donde hay un ejército ruso, unir con él. Con lo cual estamos en una situación bastante delicada desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Las sanciones impuestas sobre Rusia han supuesto un efecto sobre el suministro de energía en el mundo, ya que Rusia era uno de los principales suministradores de energía de Europa, y muchos países, por ejemplo Italia, Italia, Alemania, una serie de países que dependían de las importaciones de energía rusa se verían privados de esta. Yo lo dejo aquí, porque seguro que esto que les he dicho a ustedes ya lo conocen también. Quería simplemente colocarlo como una especie de adorno, de introducción para que ustedes puedan hablar y opinar sus opiniones. Mis opiniones tienen valor limitado. Siento que no estoy aquí el general Carrasco, que habría sido muy útil tenerlo, porque nos conviene tener información del sector militar, pero por lo que estoy viendo, después de 4 años de guerra, la situación es hay una especie de empate, una guerra muy prolongada, sacrificios humanos enormes, destrucción de ciudades por parte de Ucrania, que estamos viendo todos los días, y prácticamente destrucción de una civilización. Pero los ucranianos no solo no se han rendido, sino que en este momento están en una postura, diríamos, agresiva con respecto a Rusia, están volviendo a Rusia para luchar contra los rusos, perdón, a Ucrania, para luchar contra los rusos, con lo cual la moral, en este momento, la posición moral ucraniana es superior a la posición moral rusa. Los ucranianos están ganando en moral a los rusos, mientras que los rusos están un poco a la defensiva. Claro, Rusia ha sido siempre muy buena defendiendo su territorio, pero no ha sido buena ocupando otros territorios. Y en este momento, si los rusos perciben que lo que están haciendo es ocupando otro país, le falta la moral suficiente para seguir adelante. Yo creo que la situación está más en términos morales que en términos puramente logísticos o materiales. Pero esto es una opinión mía personal, basada en una serie de lecturas y de consideraciones que a lo mejor está equivocada. Y aquí termino. Esperando sus preguntas, sus respuestas y sus muy bien, Manolo. Muchísimas gracias por esta magnífica perspectiva sobre la situación de la guerra, con sus antecedentes y posiblemente con visiones acerca de lo que puede seguir pasando. Y entonces abrimos el diálogo, debate, ¿no? Vamos a poner las perspectivas de todos para ver quién inicia. A ver, preguntas. Fernando Vidal. Sí, es que tenía que conectar el micro. Que existía antes de empezar esta guerra algo que se llama globalización. Es decir, que se fabricaban cosas en un sitio, en otro, luego se montaban en otro sitio distinto. Esa globalización, para mí, que se ha acabado. Es una pregunta. Pues no. En primer lugar, la globalización es mucho más antigua. Para mí, el descubridor de la globalización fue Cristóbal Colón, cuando cambió unas cuentas de cristal por oro y plata en América. A partir de ahí, prácticamente adquirimos una sociedad mundial. Y el problema de la globalización es que sigue, a pesar de todo. Concretamente, el país peso de la globalización es China. En este momento, el puerto más importante del mundo es Shanghái. La mayor parte, una gran parte muy importante de los productos que consumimos son chinos. Y los chinos además tienen que importar nuestros productos, porque la producción es complementaria. Por tanto, la globalización no ha desaparecido.
Lo que ha ocurrido es que a un país importante militarmente, pero poco importante económicamente como es Rusia, se la ha aislado a consecuencia de sus violaciones del orden internacional. En este momento hay un bloqueo de un cierto sector de la globalizado, como es la energía y demás, compensado por otras acciones, por ejemplo, la energía que no nos llega de Rusia, nos llega ahora de América Latina, del Oriente Medio, e incluso de fuentes propias distintas, pero la globalización sigue y dependemos día a día de lo que importamos y exportamos. Es decir, pasen ustedes revista a los vestidos que tienen, a la comida que comen, a los objetos que consumen, a los servicios digitales, a los semiconductores, y verán ustedes que hay una globalización. La globalización sigue funcionando, pero neutralizada en cuanto a que un país que tiene una gran potencia militar y económica militar como Estados Unidos, como Rusia, sin embargo, desde el punto de vista económico es insignificante. La economía rusa creo que es algo más que la economía española, a pesar de los enormes recursos que tiene Rusia, debido a la incapacidad del sistema productivo ruso de competir en los mercados internacionales. Por tanto, la globalización sigue, aunque la guerra está produciendo efectos sobre la economía internacional. Concretamente, la guerra está produciendo un efecto que es el efecto inflacionista. La guerra, como todo, la guerra desarrolla la actividad económica y requiere la aportación de grandes cantidades de capital. En este momento se ha incrementado el capital de tal forma que produce inflación. Para combatirlo, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Norteamericana y otros bancos centrales han establecido una subida de los tipos de interés. Pero esto no va dirigido a acabar con la globalización, sino al contrario, a mantenerla, controlando la inflación y permitiendo que los flujos económicos sigan funcionando. Por tanto, la globalización sigue y los pronósticos son que van a seguir durante mucho tiempo aún. Muy bien, muchas gracias. Juan Jesús había levantado la mano. Pues yo quería preguntar, parece que queda fuera de toda duda el componente imperialista de Putin. Cualquiera que la gente que lo conoce lo ha retratado, que esto no lo viene de ahora, sino forma parte muy importante de su manera de ver el mundo. Pero aparte de esas ansias imperialistas que tú has explicado muy bien, mi pregunta es, ¿existe un componente de maltrato de las minorías rusas por parte de los ucranianos? Y que haya ahí una parte, porque Putin ha llegado a esgrimir, voy a salvar a la población rusa que vive en Ucrania de los desmanes que los ucranianos hacen con ello. ¿Qué hay de ese aspecto del conflicto? Yo tenía esa impresión al principio de la crisis. Yo tenía muy buenos amigos rusos ucranianos y se quejaban de que en efecto la República Ucraniana, el nacionalismo ucraniano los discriminaba. Pero a medida que ha evolucionado la crisis, yo diría que los rusos se han quedado sin razón. Los ucranianos, los rusos ucranianos, los ucranianos que hablan ruso, se han hecho ucranianos y han repudiado a los rusos, empezando por el actual presidente de la República Ucraniana, que es rusófono, nacido en una región rusófona, Zelensky, pero incluyendo también al anterior presidente, a Poroshenko, que también procedió en la región rusa. Lo que ha ocurrido es que, a consecuencia del aumento del totalitarismo ruso y de la conversión de Putin en un dirigente fascista, que es lo que tiene hoy, porque además su ideología de fascista no es ni siquiera comunista, ha provocado una reacción en la población ucraniana, incluyendo a la población rusa, creando realmente una nacionalidad ucraniana. La esencia de la nacionalidad ucraniana actual no es el lenguaje ni la cultura, es la democracia. Es el único país ruso en el que hay democracia. Ni en Bielorrusia hay democracia, ni en la Federación Rusa hay democracia. Y en este momento, una vez que prueba uno la democracia, es muy difícil volver atrás y aceptar vivir en un sistema de subyugación total como el que existe en este momento en Rusia. Y dentro de la propia Rusia, yo he conocido de luego muchos rusos que son anti-Putin, que han sido silenciados, que han sido metidos en la cárcel, que han tenido que exiliarse, porque la situación en Rusia es insostenible.
no se puede mantener una dictadura personal como la de Putin, sin ninguna base ideológica, sino esta concepción nacionalista, sobre la base de una cosa de opereta. Y las declaraciones de Putin son cada vez más, me recuerdan mucho por las declaraciones del general Franco en su época, de Mussolini en su momento, de Hitler también, para consumo interior sin apoyo internacional. Los rusos, ucranianos, bielorrusos que yo he conocido recientemente han repudiado completamente la concepción putiniana de la recuperación del Imperio Ruso. Yo creo que el Imperio Ruso está condenado a desaparecer, a no ser que se reconvierta en un Estado democrático. Y precisamente todo el esfuerzo de Putin ha sido la destrucción de la democracia. Hay que recordar que él entró como colaborador de Yeltsin. Se apoyó en él frente a los, diríamos, golpistas del Partido Comunista. Lo que ocurrió es que en un momento determinado Yeltsin tuvo un problema, que tenía una hija implicada en un tema, diríamos, de dinero sucio, y Putin consiguió la documentación y chantajeó a Yeltsin, lo cual obligó a Yeltsin a nombrar a Putin primer ministro. Y a partir de ahí, lo que ha hecho este hombre es consolidar su poder, igual que hizo el general Franco a partir de la guerra civil. Aquel nombramiento que se le hizo mientras dure la guerra, que el general Franco utilizó para asumir todos los poderes de Estado. Es el típico dictador que va ampliando sus poderes, lo que va enajenando a la población. Claro, si él consiguiera acabar la guerra triunfalmente, es posible que consiguiera la subyugación de toda la población rusa, pero si es derrotado, sería el fin de Putin y del actual sistema totalitario que ha impuesto Rusia en este momento. O sea, ya no es una cuestión nacional, es una cuestión de democracia frente al totalitarismo. Roque. Una pregunta para Manuel. Manuel, he leído hoy que ayer hubo, por lo visto, una intervención en el pasillo de Kaliningrado por parte de, no sé cuál de los dos países que lindan con ese pasillo, para impedir el paso de ciertas mercancías rusas, ¿no? Y eso me parece a mí un paso importante en este conflicto. Y realmente desconozco cuál es la razón de esa actuación en ese momento, ¿no? ¿Tú podías decirnos algo? Sí, bueno, es una noticia nueva, como te acabo de decir. Ha sido Lituania. Lituania, Kaliningrado vale. es la antigua ciudad de Königsberg, Uh-huh. la ciudad de Immanuel Kant, que tiene para nosotros una gran significación, porque ha sido el filósofo más importante. Es una ciudad típicamente occidental, enclavada en la antigua Prusia Oriental. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Rusia se incorporó a esta zona, porque curiosamente, es decir, por ejemplo, las repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania recuperaron su independencia como estados miembros de la Unión Soviética. Pero Kaliningrado se mantuvo como un territorio aparte, está en el mar, junto a la costa, a 200 kilómetros de distancia de la frontera rusa. Hay un pasillo, que en este momento controla Lituania y Polonia, que hace que solamente a través del territorio se pueda comunicar por tierra. Rusia puede comunicarse por aire, por mar, pero no por tierra. Y Lituania ha decidido cerrar el acceso por tierra de su territorio, con lo cual es una nueva crisis. Rusia ha amenazado con un tipo de acción, pero en este momento, con la inminente incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, parece muy difícil. Me da la impresión de que si Rusia ha consolidado su poder en el Mar Negro, lo ha perdido en el Báltico. Porque hasta ahora en el Báltico estaba Rusia, estaba Suecia y estaba en Finlandia, que no eran miembros de la OTAN. Ya Suecia y Finlandia son prácticamente miembros de la OTAN, porque han pedido el ingreso en la OTAN frente al expansionismo ruso, y unidos a los tres países bálticos y unido a Polonia, que está al lado, constituyen un magnífico bloque. Claro, Kaliningrado tiene un gran potencial armamentista. Desde Kaliningrado los rusos podrían atacar con armas nucleares a toda Europa occidental, incluyendo a nosotros. Sería más difícil que lo utilizaran contra Suecia y Finlandia, porque si utilizan armas nucleares contra Suecia y Finlandia, los rusos serán los principales beneficiarios del desarme nuclear. Sería más útil para ellos tirarlo a España, está más lejos. Pero en este momento Rusia está bastante atenazada por los países bálticos, por Polonia y los países y Escandinavia. Hay que tener en cuenta que además de que Suecia y Finlandia han pedido el ingreso en la OTAN, Dinamarca, que es miembro de la Unión Europea y que hasta ahora estaba fuera de la política común y de seguridad común, ha pedido acabar con cualquier excepción e incorporarse plenamente a la política común de seguridad y defensa. Es decir, que la actuación rusa ha llevado a un reforzamiento de la OTAN y de la Unión Europea en esta zona.
una de las cosas que había pedido Putin en un momento determinado fue que la OTAN se comprometiera a no aceptar a nuevos países en la OTAN. Y la reacción ha sido que estos países han pedido entrar en la OTAN para poder defenderse de Rusia. O sea que ha sido un resultado negativo desde el punto de vista diplomático. Ha sido diríamos, se ha disparado en su propio pie el señor Putin al exigir que no entren en la OTAN, ha empujado a estos países a pedir el ingreso en la OTAN. ¿Más preguntas o debate? Yo sí, Jesús. Sí, bueno, yo en primer lugar quería felicitarte, Manuel, por la magnífica exposición, como ya han hecho otros. Y sí me gustaría hacer un comentario en relación con lo que lo que ha surgido antes sobre la globalización. Yo creo que la globalización, por supuesto, continúa, yo creo que es casi algo imparable, ¿no? Pero sí hay una serie de altibajos relacionados con la globalización, porque el bloqueo tampoco ha sido exclusivamente de todos hacia Rusia, sino que Rusia también pues, está poniendo su granito de arena en bloquear otra serie de aspectos, y uno de ellos, pues, por ejemplo, yo lo conozco bastante bien, que es el tema espacial, ¿no? El tema de la misión ExoMars, que iba a salir precisamente a finales de este año, en septiembre, en un cohete ruso. Estaba todo preparado, ha habido un montón de retrasos con la misión europea, y sin embargo, pues por culpa de la guerra, pues una de las reacciones al bloqueo de Putin ha sido decir que se corta toda relación. Bueno, ha habido otros aspectos también en relación con la Estación Espacial Internacional, algunos comentarios pues un poco desagradables de los responsables, que no han ido afortunadamente a más, pero la misión ExoMars, por ejemplo, pues ha quedado totalmente bloqueada. Y esto sí supone un problema importante en cuanto a la globalización de la actividad espacial en relación con Marte, ¿no? Es decir, que algo que estaba previsto que iba a salir este año, pues no va a salir. Las ventanas de lanzamiento suelen ser de 2 años, que es cuando Marte se encuentra también más cerca, y bueno, pues va a ser un retraso importantísimo. La NASA también ha dicho que, bueno, al principio parecía que iba a apoyar, luego lo dejó. Europa se echó en brazos, por así decirlo, de Roscosmos, de los rusos, y de ahí ha venido ese problema que tenemos, ¿no? Bueno, pues por supuesto hay otros problemas, ¿no? Pero yo lo que quiero apuntar es que no solamente ha sido un bloqueo de todos los países hacia Putin, hacia el dictador, obviamente, pero también ellos están poniendo un granito de arena para dificultar esos movimientos globales que son también de ciencia, tecnología, I+D y otra serie de aspectos que yo creo que son relevantes, bueno, aparte del gas, etcétera, etcétera. Solamente era este comentario y felicitarte de nuevo por la exposición, que ha sido fabulosa, me ha gustado muchísimo. Bueno, yo te agradezco la intervención. Yo no conocía los detalles concretos de este tema. Yo sé que este año había una serie de propuestas para ir a la Luna concretamente. Era una especie de exploración de carácter general que resultará afectada por la situación. Pero claro que es muy difícil mantenerlo mientras Rusia mantenga la postura que tiene actualmente. Es decir, no podemos tener en cuenta que hoy uno de los espacios de un posible conflicto sería el espacio ultraterrestre. La guerra futura podría ser la guerra de las estrellas, como en su momento se dijo, el dominio de los espacios. El presidente Trump formó un ejército cósmico y en este momento pues el espacio exterior, que en principio se pensaba que iba a ser pacífico, podría estar militarizado con unas consecuencias desastrosas para nuestras posibilidades de supervivencia. Pero tienes toda la razón. Rusia hay que tener en cuenta que es una gran potencia intelectual, cultural y científica. Y concretamente en materia espacial lo está bien. Pero se ha colocado en una situación que dificulta mucho la colaboración. Pero estoy de acuerdo contigo. A nosotros nos ha hecho polvo, desde luego. ¿Qué? A nosotros nos ha hecho polvo porque por fin iba a salir la misión. Nosotros llevábamos un instrumento además en el rover Rosalind Franklin. Iba a salir en septiembre porque, bueno, hubo un problema en el lanzamiento de ExoMars. Bueno, salió bien el orbitador, pero se estrelló el Beagle 2 cuando se iba a enviar, y finalmente parecía que todos esos problemas se habían resuelto y que por fin íbamos a conseguir enviar desde Europa un rover a Marte, gracias a, bueno, los cohetes eran los cohetes rusos, ¿no? La otra posibilidad podría ser pues las compañías privadas, como Elon Musk y todos estos actores privados que han entrado ahora, ¿no?
pero efectivamente pues Rusia está ahí devolviéndonos de alguna manera también ese bloqueo con otro tipo de bloqueos, ¿no? Así que nada más. Te agradezco mucho la información porque es un tema que estoy siguiendo, aunque no tengo los conocimientos que tú tienes. Y en efecto, la exploración espacial era el gran capítulo que teníamos delante. Pero en este momento Putin está haciendo imposible ese tipo de colaboración. Bueno, si no veo más preguntas. Sí, Juan Jesús. Sí, una pregunta del desconocimiento total. El derecho internacional existente de alguna manera puede disuadir por verse acusado de crímenes contra la humanidad a los políticos o militares rusos. Es decir, ¿existe realmente una justicia internacional que sirva de amenaza a quienes abusan de la fuerza y cometen delitos contra la humanidad? No existe. Tenemos precedentes, concretamente el precedente de los tribunales de Nuremberg y Tokio, y luego una serie de tribunales que se han formado, por ejemplo, el Tribunal de Naciones Unidas para la antigua Yugoslavia, tribunales para África y demás. Pero esos tribunales solamente pueden funcionar después de haber derrotado a los infractores. Mientras Putin tenga cientos de miles de hombres a su disposición, tanques, aviones, armas atómicas y tal, no hay posibilidad ninguna de disuadir a Putin de que haga esto amenazándole con la aplicación de la justicia internacional. Es una especie de utopía, algo que tenemos ahí, pero que eso no funciona. No funciona y no puede funcionar hasta después. Concretamente, al acabar la Segunda Guerra Mundial, los aliados impusieron la rendición incondicional para poder precisamente perseguir a los dirigentes nazis. En Tokio, en Japón, tiraron 2 bombas atómicas y el emperador tuvo que aceptar que los tribunales norteamericanos condenaran a muerte a dirigentes como el almirante Tojo, que había lanzado la Segunda Guerra Mundial. Pero en este momento no hay un derecho internacional que se pueda imponer a los gobernantes de un país que cuenten con armas para defenderse por sí mismos. Es el talón de Aquiles del actual derecho internacional. El derecho internacional solo puede actuar una vez que haya acabado la guerra, pero no antes. Yo le ruego a Luis que se manifieste para que nos conozcamos todos los que intervengamos, ¿no? Antes de darle la palabra. Mientras tanto, hay un tema que hemos tratado en bastantes sesiones de filosofía y de teología sobre la actualización del asunto tan problemático a lo largo de la historia sobre si es lícito matar al tirano, una cuestión capital de las reflexiones intelectuales, por lo menos desde los primeros concilios ecuménicos, ¿no? Entonces, esta perspectiva pues, nos lleva a reflexionar desde distintos puntos de vista. Uno, pues que Kirill, el patriarca de Moscú, no solo ha bendecido, sino estimulado, impulsado, etcétera, a Putin dentro de su guerra, ¿no? Cuando, desde esta perspectiva, que obviamente es pregunta, ¿es lícito matar al tirano o no? Pues a lo mejor lo que tendría que haber dicho es a ver cuál de los que pueden estar más cerca del tirano, en este caso, a la vista de lo que está sucediendo y cómo están sucediendo las cosas, si no tendría que desde una perspectiva religiosa o filosófica pues, replantearse esta cuestión, ¿no? ¿Qué piensas sobre en torno a este tema? Bueno, tú recordarás que yo asistí, fue uno de los asistentes a tus conferencias sobre el Concilio de Nicea. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. El Concilio de Nicea fue dirigido y organizado por el emperador Constantino. Constantino, sí, En señor. aquel momento no era ni siquiera cristiano. Toleró el cristianismo. Como cristianismo, una cosa muy importante, según lo que tú contaste, pues reunió en Nicea, que es una ciudad muy próxima a Constantinopla, un gran concilio que reunió a todos los obispos y personas destacadas de la iglesia cristiana. Y esa iglesia cristiana era fundamentalmente cristiana oriental, porque el cristianismo realmente se originó ahí. Perdona, tengo que desconectar esto. Perdona. Bueno. Entonces, bueno,
Perdona, pero siempre va a ser igual. En esa iglesia cristiana se caracterizó porque estaba sometida al emperador. Si lo que estableció los dogmas de fe, el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, es un dogma que no es cristiano. Y lo fundamental en la iglesia cristiana original, la ortodoxa, es la sumisión del poder de la iglesia al poder político. El principio de que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ahí los occidentales, como tú sabes, en aquella época los patriarcas eran todos orientales. Y en Occidente solamente había una personalidad que era el obispo de Roma, que era la capital imperial. El obispo, bueno, el obispo no era lo que hoy somos, el obispo era el jefe de la comunidad, el que vigilaba, el inspector, el que sobre todo que vigilaba que el dinero que pagaba la gente para la misa no se lo llevara a la gente. El episcopus era el inspector de finanzas de la iglesia cristiana en Occidente. Y era la más alta personalidad de la iglesia cristiana en Occidente. Lo que pasa es que esta personalidad realmente secundaria, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, se convierte en la figura más representativa. En Roma había cónsules, había pretores, había concilios, había todo, pero a la hora de la verdad, la figura más representativa de la iglesia occidental fue el obispo de Roma. Y ese obispo de Roma pues, se fue configurando como una figura política. El obispo de Roma al final tiene entre sus enemigos a Constantinopla. Y para defenderse de Constantinopla, el imperio oriental, tiene que llamar a los dirigentes, a los reyes bárbaros, a Alarico primero y luego sobre todo a la dinastía franca, para que lo defiendan. La famosa expresión, tú me defiendes con la espada y yo te defenderé con los escritos. La iglesia cristiana occidental es una iglesia rebelde. Nosotros somos los heterodoxos, como ejemplos que los orientales se persignan de derecha a izquierda, mientras que los occidentales nos personamos de izquierda a derecha, somos izquierdistas, somos heréticos, somos revolucionarios para los orientales. Y una de las cosas que saca Putin y la iglesia en este momento es que nosotros somos realmente heterodoxos. La iglesia cristiana es la oriental. Nosotros somos unos revolucionarios heterodoxos que nos hemos rebelado frente a la jerarquía cristiana original, que es la oriental, y programamos dogmas que no son aceptables. Y precisamente la esencia de Occidente es la anarquía, la jerarquía, la rebelión. Si te das cuenta, toda la historia de Occidente está presidida por rebeliones continuas. Aquí un dirigente político, para ser importante, tiene que rebelarse contra alguien. Mientras que las iglesias orientales se basaban en lo que se llamaba el cesarpapismo o la aceptación de la superioridad de la iglesia, es el carácter hegemónico dentro del Estado. La iglesia está subordinada al poder político y además tiene que ser absolutamente nacional. Cuando se crean diferentes, en un principio no había dificultad porque la única entidad política que existía era el imperio. El imperio bizantino no era el imperio bizantino, era el imperio romano. La iglesia de Oriente era el imperio romano. Y nosotros éramos una especie de bichos raros en Occidente, heterodoxos y bastante poco recomendables. Entonces, esa iglesia se basa en el principio de la sumisión al poder político. El cesaropapismo. El jefe de la iglesia ortodoxa está sometido al poder político. Por tanto, el jefe de la iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Cirilo, no tiene más remedio que apoyar al Estado ruso, que en este momento está representado por Putin. Y a Putin le parece esto muy bien. Recientemente, en las declaraciones de Putin, dicen que somos unos degenerados, que aquí toleramos a los homosexuales, que tenemos días del orgullo gay, y que, por tanto, la misión de Rusia es proteger el cristianismo, luchando contra esta jarca de heterodoxos que somos nosotros, que somos unos insubordinados y que estamos cargándonos la tradición cristiana. Ellos son los verdaderos defensores de la tradición cristiana original. Nosotros somos unos seres impactantes, impresentables, bárbaros, que no tenemos en cuenta los orígenes. Esta precisión es muy importante, porque eso le da a Rusia una superioridad moral que la Iglesia Ortodoxa rusa reconoce. El único problema es que como cada iglesia oriental es autónoma, autocefálica, cada una cual tiene su propia estructura, las diferentes iglesias orientales se han separado de la iglesia de Moscú, no aceptan la jerarquía de Moscú, de forma que cada una es una iglesia independiente. Empezando pues, bueno, por la propia, el patriarca de Constantinopla no reconoce la superioridad del patriarca de Moscú.
El patriarca de Moscú tampoco reconoce la superioridad del patriarca de Constantinopla, a pesar de que este tiene la superioridad. Y luego cada una de las repúblicas, o cada uno de los estados, en cada uno de los estados hay una iglesia ortodoxa nacional que no acepta la superioridad de otra. El colmo ha sido, por ejemplo, la iglesia serbia, que hasta hace poco tiempo incorporaba a la iglesia de Montenegro, y en este momento los de Montenegro dicen que no aceptan los obispos nombrados por Serbia. Es decir, que cada entidad política, la primera manifestación de su independencia es la creación de una iglesia nacional que se enfrenta a las demás, frente a la iglesia católica, iglesia universal, en virtud de la cual el Papa de Roma parece que representa a los emperadores romanos de Occidente. En las iglesias orientales, cada iglesia oriental está subordinada al poder político y tiene que apoyar al poder político. Esto incluso ocurrió después de la revolución, durante la Revolución Rusa hubo un movimiento contra la iglesia, precisamente como consecuencia de la vinculación de la iglesia ortodoxa al poder político, pues los popes eran ejecutados, perseguidos y ejecutados. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin, que había estudiado en un seminario ortodoxo georgiano y que necesita el apoyo de la iglesia para luchar contra los invasores alemanes, establece un acuerdo con la iglesia ortodoxa rusa, y a partir de entonces las relaciones entre el régimen comunista y la iglesia ortodoxa son muy importantes. Yo en mis estancias en Moscú recuerdo siempre mis entrevistas con el patriarca de la iglesia ortodoxa y los altos cargos de la iglesia ortodoxa, porque tenían un lugar preeminente en la jerarquía del Estado soviético. Y Putin ha seguido en esa línea y si quieres la ha intensificado todavía más, con lo cual la iglesia ortodoxa rusa es una iglesia ortodoxa, subordinada al poder político, reconoce el principio de lo que da al César lo que es del César y Dios lo que es Dios, mientras que nosotros somos unos insubordinados que nos permitimos poner en duda todos los dogmas de la iglesia cristiana. Muy bien, muchas gracias por tu opinión. Bueno, Luis se nos presenta. Hola, buenas tardes. Pues hola. En primer lugar, es de agradecer a tener personajes de la talla del señor Medina, con esa mente enciclopédica en la cual pues uno no se cansa de saber y aprender, aunque uno no es quien para allanarle la plana al señor Medina en la retrospectiva histórica que ha hecho del conflicto de Rusia con Ucrania, ¿verdad? Pero sin embargo me llama la atención, señor Medina, y no solamente los medios generalistas, sino en medios en petit comité como este, donde nadie se atreve pues a denunciar abiertamente por las masacres de Ucrania con los prorrusos de Ucrania, ¿verdad? Y so pena de que se me tache de prorruso, que no lo soy. Pero no es habitual, no es frecuente, pues que se denuncien en estas fechas esas atrocidades también que están ahí, por Dios. Y luego, pues me llama la atención. Gracias por haber sacado a colación la figura del señor Juan Antonio Carrasco Juan y su alto mandato dentro de la defensa del territorio nacional nuestro, ¿verdad? Donde yo la semana pasada le preguntaba si no le llamaba la atención, y pregunta que le extrapola a usted también, si no le llama a usted la atención del informe de la Rand Corporation, que está cofinanciado por la Fundación Bill y Melinda Gates, cómo no, donde en este informe de Rand Corporation, que está en su propia página web del año 2019, pues se detallan con pelos y señales todas las actividades políticos, sociales, económicas, sanciones de todo tipo que se iban a adoptar contra Rusia como si fuese una especie de premonición. Yo creo que no es casualidad, sino causalidad, ¿verdad? Pienso que estaba todo perfectamente organizado. Si no le ha llamado a usted la atención. Y luego la segunda es, porque vamos, en vista de que el señor Juan Antonio Carrasco Juan no osase o pusiese en duda este tipo de cosas, por ejemplo, la otra es el libro del cual es coautor el señor Klaus Schwab, que fue presidente y fundador del Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, donde en su libro de el COVID-19, de Great Reset, el gran reinicio, el gran reseteo económico, donde, por ejemplo, la figura del príncipe de Inglaterra, el príncipe el que estuvo casado con la Diana, ¿no? Ese asunto tan turbio de la muerte, el príncipe Carlos, creo que se llama, ¿no? Abiertamente se ha pronunciado, figuras eminentes de todo el mundo, y forma parte de la política del Fondo Económico Mundial, el gran reinicio económico. ¿Usted qué piensa sobre esto? ¿Cuándo culminará
o cuándo acabará de implantarse esta figura del del actual nuevo orden mundial con el gran reinicio económico, y si el conflicto bélico de Rusia con Ucrania tiene algo que ver en todo esto. Muchas gracias y buenas tardes. Adiós. Bueno, son dos preguntas diferentes completamente y cada una requeriría una conferencia. En primer lugar, con respecto a lo primero, yo reconozco que la actitud inicial de los ucranianos nacionalistas con respecto a los rusos fue bastante negativa, pero ha sido compensado por la brutalidad de la ocupación rusa de Ucrania. Desde luego creo que una de las cosas que se ha planteado al solicitar Ucrania el ingreso a la Unión Europea es la necesidad de considerar que tienen que aplicar las normas del derecho de la Unión Europea. La Unión Europea está basada en los principios del Estado de Derecho y, por tanto, cualquier Estado miembro de la Unión Europea tiene que aplicar los principios del Estado de Derecho, incluyendo el reconocimiento de las minorías. Pero bueno, el tema, estamos en este momento en una guerra y frente a los casos flagrantes que estamos viendo todos los días, porque cuando la artillería rusa bombardea una ciudad, están matando personas, están destruyendo apartamentos, están destruyendo escuelas, están destruyendo hospitales. Realmente la brutalidad rusa no es comparable con cualquier tipo de arbitrariedad por parte del gobierno ucraniano, aunque se plantee también. El segundo tema es mucho más complejo, porque la globalización existe. La cuestión es cómo se regula esa globalización. Estos días se ha reunido la Organización Mundial de Comercio y ha adoptado una serie de acuerdos, por ejemplo, sobre la disminución de la protección en patentes a las vacunas contra el coronavirus. Son acuerdos que se han adoptado. Se están adoptando todos los días acuerdos en el marco de la Organización Mundial de Comercio para facilitar la globalización y para facilitar sobre todo el desarrollo de los países más afectados, los países de menor desarrollo económico. Lo que pasa es que el proceso es muy lento y además no se soluciona con simples resoluciones de fondo, porque, por ejemplo, el problema que hemos tenido con las vacunas ha sido que se han enviado muchas vacunas a países africanos que luego no tienen la posibilidad de utilizarlas, porque carecen, por ejemplo, de las instalaciones de frío necesarias para aplicarlas. Con lo cual no basta. Es decir, se suprimen las patentes, vamos a reevaluar vacunas. Hacía falta además una actividad positiva, diríamos proactiva, de transformación de las estructuras sanitarias de esos países, que en este momento esos países no pueden cumplir por su pésima situación económica. Por tanto, la globalización solamente será efectiva el día que se consiga ese. Entre tanto, como estos países africanos y otros países en desarrollo de América Latina y de Asia no reúnen esas condiciones, la única forma de globalización es con los pies. La gente huye de estos países, no se consolida una clase dirigente alternativa. En cada uno de estos países suele haber oligarquías muy poderosas, casi siempre de base étnica, que eliminan a sus enemigos. Así que en este momento el problema que tienen, por ejemplo, en muchos países africanos es que o huyes o te matan. Esta gente que viene aquí en patera no viene en un viaje turístico, viene porque su vida depende de poder coger una patera y salir del país donde están siendo perseguidos. Por tanto, el problema es un tema fundamental, importantísimo, pero que no tiene una solución fácil. Un tema que no sale, del que no se habla, es de la actitud de ayer, de antes de ayer, de hoy y de mañana de Bielorrusia. Habida cuenta de que sigue hoy en la órbita de Rusia y fue utilizada como vía de tránsito para la invasión por el norte, el tránsito por Chernobyl y, digamos, el cerco a Kiev. ¿Qué piensas o qué esperas o qué consideras que ha venido sucediendo, que eso parece que era fácil, esté sucediendo ahora una vez que se han ido, puedan suceder siendo una nación o un Estado más entre todos esos que hoy están pidiendo el ingreso en la Unión Europea de una u otra manera? ¿Qué puede ser de Bielorrusia? Cuando se firmaron los acuerdos de Velivesha, o Bielorrusia, entre Ucrania, la Federación Rusa y Bielorrusia, o Belarus, se trataba de los tres estados
que tenían la peculiaridad de ser miembros de las Naciones Unidas y de ser completamente independientes. Sí, Ucrania era un Estado independiente, miembro de las Naciones Unidas, igual que Bielorrusia e igual que Rusia. En todos estos países lo que ocurrió fue que la transformación se produjo porque los dirigentes comunistas del momento decidieron hacerse independientes y diríamos que anunciaron un programa de democratización. Ese programa se ha completado en gran medida en Ucrania, pero no se ha concretado en Bielorrusia. En Bielorrusia el señor Lukashenko ha aplastado cualquier movimiento de carácter democrático y se ha alineado con Rusia, pero con una peculiaridad, y es que la población bielorrusa está al lado de Polonia, de Lituania y de Ucrania, y por tanto está contaminada por la concepción democrática de estos países. Cuando se produjo la invasión rusa, se hablaba de que iba a salir, bueno, se encontraron con una dificultad, y que hubo un sabotaje al transporte de mercancías rusas por territorio bielorruso por parte de los obreros bielorrusos. En un momento determinado se pensó que el señor Lukashenko iba a formar un ejército para invadir Ucrania, pero no puede, porque la población bielorrusa está más identificada con Ucrania que con Rusia, y con Polonia, que está al lado, y con Lituania, que está al lado también. Por tanto, el señor Lukashenko se encuentra en una situación muy difícil. Es un dictador que no tiene más apoyo que el apoyo exterior de Putin. Si tratara de actuar por su cuenta frente a sus vecinos, Polonia y Ucrania, peligra el mantenimiento de su propio poder. Con lo cual, yo creo que en este momento Lukashenko está neutralizado por la oposición de los bielorrusos. Los bielorrusos son prácticamente igual que los ucranianos, rubitos, con ojos azules, y con muy poca simpatía hacia Rusia. La única razón por la cual Lukashenko está con Putin es que Putin lo ha apoyado a él para reprimir las manifestaciones contra su régimen dentro de Bielorrusia, con episodios peregrinos como el de tener un avión para detener a un periodista, meterlo en la cárcel y condenarlo porque estaba casado con una disidente dentro de Bielorrusia. Es una situación intolerable, pero que Lukashenko tiene unas limitaciones que no tiene Putin. Lukashenko no ha conseguido concentrar en sus manos el poder policial, militar y social que tiene Putin en Rusia, con lo cual diríamos es el lazo débil de la cadena de poder de Rusia. Como no veo más manos y nos quedan formalmente 5 minutos, una cuestión importante, creo yo, es que a final de los años 90 del siglo pasado, como nos has recordado, ya en tiempos de Yeltsin, pues hubo, digamos que un intento, una reflexión filosófica, política, social, de ir sugiriendo la posibilidad de que Rusia se integrara también en la Unión Europea, cuestión que también se ha venido tratando en estos últimos años. Tú, a la vista del conocimiento que tienes de la población rusa y de los avatares en los que estamos, en los que no sabemos qué es lo que va a suceder, aunque tras los aspectos que parece que están considerando Francia, Alemania, de darle una salida honrosa a Putin, no sé cómo pueden pensar que podría ser todo lo contrario. ¿Cómo verías este tema de la integración, obviamente en su día y tras el proceso que quisiéramos, de que los rusos o Rusia se integraran también en la Unión Europea? ¿Cómo ves este hipotético proceso? Hay un movimiento ruso muy fuerte de integración en la Unión Europea. Hay una sección, o había una sección, del movimiento europeo en Rusia bastante importante, integrada por intelectuales, profesores, médicos, abogados y tal, muy próximo. Yo siempre, las veces que estuve en Rusia, siempre me encontré con sectores opositores, primero al comunismo y luego a la dictadura de Putin. En este momento, probablemente, si hubiera elecciones libres, pues habría un partido pro-europeo que sería muy fuerte. Quizás más fuerte que en la propia Europa, porque las ganas que tienen los rusos de quitarse de encima esta carga, esta opresión del régimen putiniano es muy fuerte. Lo que pasa es que los que hemos vivido en la época de la dictadura en España sabemos que no basta con que todo el mundo esté en contra del gobierno para que haya un gobierno que responda a lo que la gente quiere, porque hay un aparato represivo del Estado que es muy fuerte. Putin es el nieto de un cocinero de Stalin que la gente dice que era el probador real de Stalin.
Su padre fue miembro oficial de la Marina Soviética. Él se formó desde el principio en la KGB, llegó al grado de teniente coronel, y él representa el aparato represivo del Estado ruso, que curiosamente es heredero del aparato represivo del Estado zarista. Dicen que Stalin era un agente de la policía zarista infiltrado en los círculos de Lenin por parte de la propia policía zarista, y que por eso la preocupación de Lenin fue eliminar el mayor número de bolcheviques posibles que pudieran conocer sus orígenes como agente de la policía zarista. Por tanto, es la continuación de un régimen totalitario existente anterior de la Revolución Rusa, y que Stalin, Beria y sus amigos aprovecharon para liquidar a todos sus enemigos dentro del propio partido. O sea, la mayor parte de las víctimas de Stalin fueron comunistas de primera hora, sobre todo los judíos, como Trotsky, como Kamenev, como Zinoviev. Digamos, la plana mayor del Partido Comunista de la Unión Soviética, del Partido Bolchevique, que apoyó a Lenin en la revolución, eran judíos, y desde luego decididamente contrarios al zarismo y a la dictadura zarista. Lo que pasa es que, bueno, Stalin al final se consolidó, eliminó a todo lo que podríamos llamar el sector más radical, más liberal, más abierto del Partido Comunista Bolchevique, y creó una organización policial brutal, en el que se espiaban todos los unos a los otros, y que a la hora de verdad lo que contaba era el poder efectivo. Y ese sistema totalitario sigue existiendo hoy. Y entonces, frente a esto, pues los intelectuales, los científicos, los médicos, personas, diríamos, como nosotros que están en Rusia, que querrían probablemente integrarse con nosotros, no lo pueden hacer porque empiezan por meterlos en la cárcel, envenenarlos, como en el caso de Navalny, echarlos de sus puestos y reducirlos a la posición del Gulag. Yo he hablado con muchísimos rusos de las primeras visitas a Rusia, cuando entré con jóvenes que ponían a parir el régimen comunista entonces. Estoy hablando de los años 80. Y eso no ha cambiado. Muy bien, pues son las 8. Muchas gracias, Manolo. Enhorabuena. El día 11 del próximo mes tendremos a Manuel Medina en Lanzarote en sesión presencial, inaugurando la semana de conferencias presenciales en el Hotel Lancelot de Lanzarote. Así que hasta muy pronto. Muchas gracias a todos por asistirnos y hasta la próxima ocasión. Buenas tardes. Buenas tardes a Hasta todos. pronto. Espero verlos personalmente para